José Pedro Sierra valoraba el impacto positivo que ha tenido su llegada para la localidad. Es que a un pueblo venga gente joven, gente con ganas de trabajar y de luchar, pues para nosotros es muy importante, ¿no? Porque bueno, todos sabemos lo duro que es un pueblo, pues todo el tema de la despoblación, ¿no? El que se rejuvenezca y haya actividad en el pueblo, pues eso da un servicio, pues eso da desde luego vida al municipio, ¿no? El Hotel Delicias cuenta con 4 apartamentos y 2 habitaciones para sus habitantes y el restaurante tiene una capacidad de hasta 40 personas. Un ataque de Israel ha matado a 8 personas en un centro de ayuda de Gaza, entre ellos al director de servicios de emergencia del Ministerio de Salud gazatí. La operación militar ha afectado a un centro de la Agencia de Refugiados de la ONU que ofrece ayuda a las familias desplazadas. Todo días después de que otro ataque israelí matara a 25 personas en una zona segura de Rafah. Además, 2 bebés han muerto por desnutrición en un hotel en el norte de Gaza, elevando a 31 la cifra conocida de muertos por hambre y por sed. Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, remarcó ayer que la fase de intensos combates contra Hamás en la franja de Gaza está llegando a su fin, pero eso sí, que la guerra no terminará hasta que el grupo islamista ya no controle el enclave palestino. Una vez terminen los combates en Gaza, Israel desplegará más fuerzas en la frontera norte con el Líbano, donde se han intensificado los combates con Hezbollah. Siguiendo con la actualidad internacional, en las últimas horas el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha reunido con el jefe del gobierno alemán, con Olaf Scholz, para abordar las negociaciones para un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Berlín señaló asimismo su apoyo a un posible ingreso de Argentina en la OCDE. Es la primera vez que Milei se reunía en una visita al extranjero con un jefe de gobierno socialdemócrata, aunque el presidente argentino se negó a comparecer ante la prensa. Durante el encuentro, Scholz ha destacado la importancia de que las reformas en Argentina sean socialmente compatibles y preserven la cohesión social. Milei y Scholz se estrecharon la mano entre los gritos y consignas de una cincuentena de manifestantes con pancartas de Argentina no se vende. En Aragón Radio, La Cadiera. La actualidad más cercana la tienes aquí, en La Cadiera. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, La Cadiera, con Óscar Vegas. Entra en aragonradiopodcast.com y disfruta de nuestros contenidos, donde y cuando quieras. Comunidad Sonora. Nuestra agenda de conciertos. Tribuneros. 2 minutos de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más. Ágora. Para charlar de todo esto con la investigadora. Entra y sumérgete en un mundo repleto de podcasts en nuestra aplicación móvil o en aragonradiopodcast.com. De la mañana, 19 minutos. Esta semana hay 2 reuniones que pueden ser importantes para avanzar en la candidatura de Aragón para ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Recordamos que fue en enero cuando el gobierno anunció la creación de esta entidad, pero que dejó para el final el lugar en el que la ubicaría un poco al estilo de otros procesos que ya hemos vivido, similares, vamos a decir, y hasta el momento con resultado no satisfactorio para nuestra comunidad autónoma. Si se cumplen los plazos, la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública debería estar a punto de decidirse. Así que esta mañana está con nosotros Nuria Gallán, la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Señora Gallán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. Gracias. De momento, en cualquier caso, no tenemos ni fechas ni plazos concretos, ¿no?, para la resolución de todo este asunto. No, el Estado tiene que publicar en el boletín una convocatoria y entonces comienza el plazo para presentar las candidaturas de manera oficial. Lo que ocurre es que es un plazo tan corto, que es de 1 mes, pero podría reducirse incluso a la mitad, a 15 días, que sería inviable preparar una candidatura en ese plazo. Ajá. Por eso tenemos que tenerla preparada para que en el momento que la convoquen esté todo dispuesto. Ajá. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas, señora Gallán?
Bueno, hemos avanzado mucho porque desde diciembre y enero que tuvimos las 2 reuniones del grupo institucional y grupo impulsor de la candidatura hasta hoy, todo el mundo que participó, y allí participa universidades, todos los sectores implicados, administraciones, grupos de investigación, sociedades científicas, todo el mundo hizo sus tareas. Y tenemos muchísima documentación, hemos preparado ya la memoria, estamos escribiendo los compromisos adicionales. Hay algún documento que no se puede hacer hasta conocer la convocatoria, como es la evaluación del impacto económico que tiene la llegada de la agencia, porque para ello hay unos datos que tiene que facilitar el Estado. Y estamos como muy engrasados ya en la candidatura. Y ahí tenemos una reunión mañana, que es una reunión conjunta, de nuevo, de los 2 grupos, institucional e impulsor. Le iba a preguntar, las reuniones de esta semana, ¿quiénes las protagonizan y cuáles son los objetivos que van a perseguir? Es una reunión en la que estamos ambos grupos, el reducido, digamos, y el grupo más extenso, para revisar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Claro, tenemos que elaborar una memoria que ya tenemos un borrador, pero una memoria que no tenga un excesivo número de páginas supone hacer un esfuerzo de resumen, porque toda la documentación que nos han preparado cada uno de los interesados era muy interesante, pero muy amplia. Entonces hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande de reducir, y ahora es cuando ese documento síntesis lo tienen que revisar todos y ver un poco qué aportaciones tienen para ir terminando ya de dar un borrador y a convertirlo en documento definitivo. Aquí digamos que en cualquier caso no solamente es importante lo que hace uno mismo, sino también lo que hacen los demás. Del resto de candidaturas, ¿qué sabemos en estos momentos, señora Gallán? Sabemos que hay interés en distintos lugares, en Granada, en Valencia, Asturias, pero no conocemos nadie que tenga un avance de documentación como el nuestro. Creemos que ellos van un poquito más despacio, pero es verdad que no sabemos cuándo se va a producir la convocatoria. La ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública lleva en el Congreso desde febrero, y desde que entró en el Congreso ha habido varias ampliaciones del plazo para presentar enmiendas a esa ley. Entonces todavía no avanza, aunque es cierto que la convocatoria podría hacerse después de aprobar esa creación de agencia por ley, o antes, también se puede convocar antes. ¿Le preocupan los movimientos que ha habido desde algunos partidos importantes en comunidades autónomas? Estoy pensando en País Vasco o en Cataluña, que parece que iban a presentar enmiendas, luego las retiraron. Sí, bueno, cualquier iniciativa de normativa que contenga la palabra estatal, nacional o española siempre tiene un poco esa, no sé cómo llamarlo, un poco escenificación de algunos partidos de presentar enmiendas para proteger las competencias autonómicas, intentar que en ningún caso el Estado tenga ninguna intromisión en sus competencias, pero eso es algo que viene a ser más una declaración de intenciones, y después de negociar algún artículo, yo creo que eso ya quedó superado. Ya, la negociación estaría en los artículos, no en la sede, que sería lo preocupante. No, tampoco sé si tienen interés en albergar la sede de una agencia estatal. Se ha hablado de los requisitos que va a tener que tener la agencia. Recuerdo que en otros procesos, como por ejemplo la agencia espacial, pues en fin, se ha hablado de la proximidad con aeropuertos, con centros tecnológicos, con empresas. ¿En este caso se ha hablado de algo de esto? Conocemos unos criterios comunes que en las convocatorias anteriores han ido coincidiendo, y entre ellos está la red de comunicaciones, la disponibilidad de un ecosistema de ese tema en el que trate la agencia. Si la agencia trata, en este caso, de salud pública, o en otros anteriores trataba de inteligencia artificial o la agencia espacial, pues que esa ciudad, digamos, candidata, tenga ya una actividad en ese sector, que no acuda una sede a implantarse en un lugar donde esa materia tiene poco tejido. Aquí hay mucho tejido social y mucho tejido científico alrededor de la salud pública. Entonces tenemos una candidatura potente, estamos muy bien comunicados con Madrid, y además hay un consenso completo de todas las fuerzas políticas en Aragón. ¿Dónde estaría? Esto no puedo hacer un spoiler todavía porque aún hay debate sobre ello. Se manejan 2-3 opciones. ¿Cuáles? Bueno, hay algunas en la Expo. También hay una opción que presenta el propio Ayuntamiento de Zaragoza, en el Instituto Municipal de Salud Pública de Zaragoza. Y en la Expo, como todo el mundo sabe, hay algunos edificios que podrían albergarla. ¿Por ejemplo?
prefiero no decir más. Vale. Es que recuerdo que la última vez ya le pregunté por esto y me dijo que era cuestión de, en principio, de pocos días o de pocas semanas, pero... Eso pensé yo, se pero va está dilatando claro un poco que más, ahí ¿no? me equivoqué. ¿Qué beneficios le aportaría a la comunidad autónoma albergar una agencia de estas características, señora Gayán? Bueno, que te traigan una sede de una agencia del Estado a tu comunidad supone que te ponen más en el mapa, que tienes una relevancia en ese tema, que asumes un liderazgo de alguna forma. Entonces, en salud pública nosotros ya tenemos muchos elementos para ser un referente nacional e incluso europeo. Tenemos el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, el Departamento de Sanidad y todo un conjunto de 2 universidades, institutos de investigación, grupos de investigación muy potentes, el clúster Aragels. Para nosotros sería convertirnos en eso que queremos ser, que es un referente nacional. Bueno, aprovecho y le pregunto también por otro de los asuntos que, en fin, de una manera más global, ¿no? Afecta a todo lo que tiene que ver, ya no solamente con la salud pública, con la sanidad de nuestra comunidad autónoma. Hoy colocación de la primera piedra de las que van a ser las nuevas instalaciones de Novaltia, en fin, una distribuidora farmacéutica de primer orden, ya no solamente para nuestra comunidad autónoma. Hay que insistir y hay que recordar en el carácter aragonés que tiene la firma, sino también en el conjunto de España, ¿no? Es uno de los grupos importantes cuando hablamos de distribución de medicamentos, de productos farmacéuticos. Es cierto, sí, el sector de la distribución de medicamentos además es un sector muy potente y estratégico, y más ahora que estamos viendo cómo hay determinados productos farmacéuticos que no están llegando a las farmacias porque hay problemas de abastecimiento y de logística en todo el mundo. Ya hemos vivido problemas de logística con la crisis de los contenedores y otros más, con los problemas de los principios activos que se producen tan lejos. Entonces, todo lo que tenga que ver con ser autosuficientes y tener una distribución fuerte que garantice la seguridad y el abastecimiento es muy importante, y Novaltia sin duda es un referente. Y por cierto, señora Gayán, ahora lo comentaba usted de una manera también tangencial. Ustedes acaban de anunciar hace unos días que la Dirección General de Salud Pública se va a transformar en un instituto. El objetivo, decían, reforzar las políticas de prevención y de atención ante posibles peligros externos, ¿no? Algunos los conocemos ya, los hemos vivido, en fin, el coronavirus, la contaminación de las aguas del Keiles, hay otros que son incluso más cotidianos, otros que menos. ¿En qué van a trabajar? ¿En qué líneas van a trabajar? Bien, me alegro mucho de que me preguntes por la reforma. Para nosotros es el principal objetivo que tenemos en esta legislatura. Se trata de reconvertir nuestra organización de salud pública, que lleva pues con una estructura similar desde principios del siglo XX. Se transfirió la salud pública a las comunidades autónomas con la creación de las comunidades autónomas. Es decir, nosotros estamos en la Comunidad Autónoma de Aragón desde que nació la Comunidad Autónoma de Aragón. El resto de la sanidad llegó 15 años después y teníamos unas estructuras anticuadas, obsoletas y no aptas para hacer frente a los nuevos retos y a la transformación que necesitamos. Por eso es tan importante para nosotros esta ley de reforma, que por cierto aprovecho para decir que se encuentra ahora mismo en fase de consulta previa, que empezó el 12 de junio y hasta el 11 de julio cualquier interesado que quiera aportar sus ideas o sus planteamientos de cómo debería de arrancar este nuevo instituto, tiene ahora el momento importante de poder hacer aportaciones, y habrá más momentos porque a finales del año se prevé, a lo largo de 2025 van a pasar muchas cosas con esa ley. Habrá también procesos de participación pública. Entonces es importante que todo el mundo pueda intervenir. Nuestra idea es poder hacer frente mejor a los nuevos riesgos y a las nuevas amenazas, y si tuviéramos que priorizarlos, voy a utilizar la priorización que han hecho nuestros propios profesionales, a los que llevamos meses haciendo con ellos entrevistas, grupos de trabajo y recogiendo su diagnóstico. Entonces, nuestros propios profesionales de la salud pública, que son 450 personas, priorizan en primer lugar las resistencias antimicrobianas. El problema de las bacterias multiresistentes es un problema de primer orden. También priorizan en segundo lugar todos los retos que tienen que ver con el cambio climático y con la globalización, la entrada de enfermedades emergentes, reemergentes, las enfermedades transmitidas por vectores, los problemas en la cadena alimentaria. Los productos viajan por todo el mundo, las personas también.
Hay muchos retos. Ahora mismo, por cierto, ¿cómo andamos con el coronavirus? Que parece que ha habido un cierto repunte en las últimas semanas. ¿En Aragón lo ha habido o no lo ha habido? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que decir es que ya no estamos haciendo test de coronavirus de manera, digamos, ordinaria. Hay un nuevo sistema de vigilancia que ya lleva casi un año implantado y ese nuevo sistema vigila las infecciones respiratorias agudas en su conjunto, pero no hacemos test de COVID habitualmente. Entonces hay sospecha de COVID y sospecha de otras enfermedades respiratorias agudas. Esas sospechas, ha habido un repunte, pero nada que nos levante alarmas en este momento. Termino, señora Gayán. Varios asuntos que pueden estar sobre la mesa para los próximos meses. Revisión de la estrategia de suicidios, una cuestión también que desde el punto de vista de la salud pública preocupa. Ahora nos cuenta en qué punto está esa revisión y no sé si puede haber revisión de algunas estrategias de cribados contra algunos tipos de cánceres, que es algo que también se ha comentado, sin ir más lejos. Hace unos días nos decían los especialistas que, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata sería muy deseable, y es algo que no se ha conseguido de momento, en toda España, no en nuestra comunidad autónoma, sino en toda España. No sé cómo están estos dos asuntos, si van a ser líneas de trabajo a corto o a medio plazo. Bueno, del primer asunto que me preguntas, Javier, es la estrategia de suicidio. Hemos tomado una decisión entre la Dirección General de Salud Mental y la Dirección General de Salud Pública de colaborar en dos grandes planes. Uno es el de prevención del suicidio y el otro es el de adicciones. De manera que el plan de adicciones lo está dirigiendo, tutelando un poco como líder Salud Pública, y el plan del suicidio lo está tutelando y lo lleva como líder Salud Mental. Están en proceso de redacción y hay distintas reuniones de trabajo ya mantenidas, y es un plan que es muy necesario visto un poco el riesgo que se maneja en este momento. Y el segundo asunto que me le preguntaba por los cribados de algunos tipos de cáncer, sobre todo. Sí, ¿no? Bueno, en los cribados hay una ponencia de cribados estatal que forma parte del Consejo Interterritorial, y cualquier decisión que se toma respecto a cribados se toma en ese foro, y tratamos de llegar a consenso nacional para hacerlo de forma conjunta a todas las comunidades. Y hay una evolución constante. Sí. Ahora había alguna experiencia piloto, ¿no? Comentábamos el otro día en Galicia, si no recuerdo mal. Sí, en próstata hay alguna experiencia piloto, pero nos vamos a referir siempre a las conclusiones que se saquen en esas ponencias técnicas. Ahí no pensamos nosotros irnos, digamos, por libre, por decirlo así. Es cierto que ahora hay varias iniciativas. Una de ellas es ampliar las edades también del cáncer de colon, ampliarlo a una cohorte de edad más mayor. Existen algunas iniciativas. El de cervix lo estamos extendiendo también, pero en el de próstata todavía hay que esperar más a ver un poco qué recomendaciones nos dan las ponencias técnicas. Bueno, vamos a ver si hay novedades en el futuro. Nuria Gayán, directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Muchas gracias a ti, Javier. Vaya, muy bien. Y 33, las 8, un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos ya mismo con el tiempo de tertulia. Esta mañana con Graciano Palomo, con Álvaro Sierra y con Juan David Gómez Quintero. De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. Y el arroz que nos une, Arroz Brazal, el arroz de Aragón. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Entra en reactivadas.es y conoce las iniciativas presentadas al programa de ayudas a mujeres emprendedoras de la Fundación Isabel Martín. Ya puedes votar a tu favorita dándole me gusta a su vídeo. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Y 35 a las 8 de la mañana, 9 menos 25, que viene a ser lo mismo. Abrimos ya en este momento el tiempo de tertulia, el tiempo de debate, de análisis. Esta mañana con Álvaro Sierra. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Con Graciano Palomo. Hola Graciano, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, sin entrar en detalles. Vale, no entremos en detalles. No, porque si entramos en detalles vamos a ir todos, en fin, no, has hecho bien, ¿eh? Has hecho bien en no entrar en detalles, Graciano. Y con Juan David Gómez Quintero. ¿Qué tal, Juan David? Muy buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Por supuesto, también la mesa del Buenos Días Aragón. Larguísima, para que se sumen también los oyentes, para que se sienten los oyentes a través del 608 578 412 608 578 412. Atención, padres, porque hoy la pregunta de Esperanza va dirigida para vosotros. Atención, padres, y pensando en que hoy... Y abuelos. Y abuelos, y tíos, y en fin, la lista podría ser muy larga y eso es precisamente lo que queremos conocer hoy, que tenemos nuevos oyentes al otro lado de la radio, hoy que los más pequeños ya no están en clase, ha terminado el cole, ha terminado el instituto y toca hablar de conciliación. Queremos saber cómo se las apañan quienes nos escuchan desde casa con los peques, si son de los que tienen que acudir a talleres, a colonias, a campamentos, al pueblo, con familiares o con los abuelos. Oyentes, si viven en la ciudad o también en el pueblo, ¿qué opciones tienen para poder conciliar? Porque la oferta es muy distinta, depende de dónde vivan. ¿Creen que los recursos que hay a su disposición son suficientes? También queremos mirar atrás. Ustedes, cuando eran niños, ¿qué hacían en verano? ¿Qué era la conciliación para ustedes y para sus familias en aquel momento? Queremos leerles, queremos escucharles en el 608-578-412 con este tema o el que les apetezca. Sí, con lo que quieran. Nosotros les planteamos esto y luego ustedes responden sobre lo que les apetezca. 608-578-412. ¿Cuánto investigáis los sociólogos sobre esto de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral y lo bien, mal o regular que se hace desde las políticas públicas? Juan David. Bastante. ¿no? De hecho, algún colega está haciendo la tesis doctoral sobre estos temas, pero otra cosa es que eso llegue a implementarse o a sugerir prácticas, porque la cultura empresarial, la cultura laboral, digamos que tiene unas lógicas muy fuertes, ¿no? Y entonces se investiga más de lo que se implanta. Ya, muy fuertes y muy diferentes a las de la vida personal, ¿no? La cultura empresarial. Claro, sí, digamos que ha habido grandes cambios, pero aún así, cuando revisemos estadísticas sobre quiénes están cuidando más en casa, quiénes se cogen reducciones de jornada, pues digamos que los datos son desalentadores respecto a conquistar niveles, digamos, de cierta igualdad y de ciertas posibilidades para que se distribuya democráticamente estas tareas. Pero no es así, creo que luego entraremos con más detalle. Luego comentamos en la segunda parte de la tertulia, comentamos este tema. 608-578-412. Vamos a empezar por los ecos, por lo que nos dejaba la conversación con Nuria Gallán, con la directora general de Salud Pública. Bueno, pues optimista sobre cómo está haciendo los deberes nuestra comunidad autónoma para intentar conseguir la Agencia Estatal de Salud Pública para Zaragoza. Álvaro, de momento la verdad es que desde el Ministerio más incertidumbres que certezas, ¿no? Y, en fin, con alguna incertidumbre también, como por ejemplo el dónde la ubicaría Aragón, esa hipotética sede. Bueno, sí, yo creo que un poco el asunto que derivó de esa descentralización del Estado que anunció Sánchez hace ya casi más de 2 años, en la cual se hablaba de la Agencia Espacial, que al final no recaló en Teruel, también la Agencia Estatal de Salud Pública, yo creo que es un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Nos intentan dar a las comunidades autónomas una especie de caramelo para que de alguna forma podamos contentarnos con esa pseudo descentralización de la administración estatal. Sin embargo, no se concreta, no se hace nada para que podamos de alguna forma descifrar cuál es ese interés o esa intención que tiene el Estado. Yo sí que reconozco que es verdad que cualquier descentralización siempre es buena. La descentralización no solamente que sea unilateral, sino también que vaya de Madrid a las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas a los municipios. Porque de alguna forma no solamente vertebras, no solamente das cierto impacto económico también, sino que de alguna forma también haces partícipe al resto del Estado de las decisiones que en principio se toman en Madrid. A la hora de concretar, no sabemos nada. Yo reconozco la labor y la intención de la directora general, pero bueno, no ha sido más que intenciones vacuas, palabras en el aire a la hora de decir que sí, que evidentemente pues se verá reforzado el espíritu o esa inercia que tiene el Gobierno de Aragón para intentar fortalecer la salud pública. Ya, pero concretamente, ¿qué? Concretamente, ¿qué va a depender de Aragón para que la Agencia Pública Estatal de Salud Pública esté aquí? ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que tengamos 1.000 funcionarios más dedicados exclusivamente a la investigación, con un impacto europeo, incluso internacional. No lo sé dónde se va a ubicar, que yo creo que también es importante a la hora de vertebrar la ciudad, en la zona de la Expo, que está desangelada, aunque el Gobierno de Aragón tiene ahora mismo un plan. ¿Dónde? ¿En Valdespartera, en Arcosur? ¿Dónde exactamente? Entonces yo creo que al final estamos, de alguna forma, como decía al principio, con el palo y la zanahoria, viéndolas venir
y la decisión última la tiene el Gobierno nacional. Graciano. Pues prácticamente igual, ¿no? Añadiendo que la praxis de 6 años de gobierno sanchista viene a concluir que todo depende de un señor. Estoy oyendo que se intercalan conversaciones. Sí, no sé. pues vamos a intentar solucionarlo. Vamos a intentar solucionarlo y volvemos ahora mismo contigo. Voy entre tanto con Juan David. Juan David, sí. Sí, bueno, yo también creo que la directora es bastante optimista. Yo sería un poco más de, bueno, una cierta un pesimismo contenido o una expectativa incrédula. Porque es que ya tenemos experiencias. Es que yo recuerdo, ahora que hablabas de la Expo, me acuerdo que el pabellón de España iba a ser la Agencia Estatal de Medio Ambiente o de Cambio Climático. O sea, estamos hablando de muchísimos años y de muchísimas promesas. No sé si incumplidas, porque no llegaban ni siquiera a hacer promesas, pero sí cantos de sirenas que luego nos han dejado frustrados. A mí me ha gustado de todos modos, y tengo que resaltar el tono con el que habla la directora general. Yo creo que cuando pasamos del nivel de dirección política al nivel de dirección técnica, pues a pesar de la imprecisión en algunas cuestiones, bueno, pues hay un esfuerzo que se ve que hay detrás, ¿no? De trabajo en equipo, construcción de memorias, elaboración conjunta, para que técnicamente el cargo, digamos, la propuesta sea sólida, y eso pues me hace confiar en el talento que tenemos a nivel del personal técnico del Gobierno de Aragón y de los distintos servicios en materia de salud, en materia de educación, etcétera, pero yo por ahora no pondría, digamos, el cava a enfriar, porque pues me parece que todavía está lejos. Y ya hemos visto también que no siempre estas convocatorias, como pasó con la Agencia Estatal de Aeroespacial, muchas veces no definen criterios que sean medibles y cuantificables. Entonces dejan un margen discrecional que permiten que haya otros elementos más vinculados a la cercanía política o más vinculados a la cohesión, digamos, de estrategias de gobernabilidad en lugar, digamos, de cohesión territorial. Precisamente, ¿cuáles son los condicionantes para que esta agencia recale en una zona o en otra, en un municipio o en otro? No se saben. Es verdad que tenemos un precedente que a mi juicio fue nefasto, como es el de la Agencia Aeroespacial, que todo parecía indicar que Teruel estaba en la terna, incluso podía tener muy buenas opciones. Ahí yo creo que incluso se llegó a enfriar el cava, pero la solución que dio el gobierno fue Sevilla, simplemente porque tenía una industria auxiliar relacionada con Airbus, cercanía al aeropuerto, una población crítica, una masa crítica de población, cuando Teruel lo tiene todo. Sigue teniendo todavía iniciativa privada, sigue teniendo una voluntad política por parte del consorcio del aeropuerto de Teruel, formado por administraciones que en ese momento eran contrapuestas. Llegaba a ser el presidente de Chunta Aragonesista, a la vez la vicepresidenta del Partido Popular, que era la alcaldesa de Teruel. Lo tenía todo. Era una especie de banco de pruebas que se ideó hace más de 10 años y al final ahora está siendo el liderazgo absoluto del motor aeroespacial, de reciclado de aviones en Europa. Y sin embargo no se dio. ¿Qué me hace a mí pensar que ahora sí la Agencia Estatal de Salud Pública recalaría en Zaragoza? Zaragoza tampoco tiene tantos mimbres como tenía Teruel en su momento con la Agencia Aeroespacial. ¿Qué tenemos de más o de mejor que Valencia, que Sevilla, que A Coruña, que Barcelona? Quizá lo que tenemos es de menos, porque sabemos los precedentes, y es que en función del color político se toma una decisión u otra. Y aquí evidentemente el color político que rige en esta comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza no es el que rige en el Gobierno de España. Graciano, estabas diciendo... Y no, cuando se ha introducido, no, estaba diciendo que compartía, creo que el último que ha hablado también ahora es Álvaro, que comparto esa tesis. La praxis es para no caer en shock melancólico, que es lo que suele suceder en estas cosas, como cuando por 3 veces consecutivas nos denegaron los Juegos Olímpicos. Ahora ya sabemos por qué, ¿no? Los Lulas y todos estos, con corrupciones, etcétera. 6 años de experiencia, que no es moco de pavo, gubernamental del sanchismo, sabemos cómo se conduce, y se conduce por criterios personales políticos o políticos personales, al margen, y también sabemos cómo se dilucidan los concursos públicos. Ahí tenemos al señor Aldama y a otro que creo que es aragonés, Barrabés, digamos, para acreditarlo. Y le estaba oyendo con mucha atención a la directora general de Salud del Gobierno aragonés,
Y la verdad es que, bueno, lo ha planteado pues con criterios técnicos, con mucho sentido común, pero, bueno, no hay que olvidar la situación en la que vive, en la que está inmerso ese Leviatán, que es el entorno moncloíta, con 1000 asesores y con no sé cuántas historias más, donde lo principal es lo político, como decía Álvaro, creo que lo decía, ¿no? Y no hay más. La praxis de adjudicaciones, porque además se cree que es suyo, o sea, que las cosas estas son suyas, y nada más hay que repasar pues los principales debates parlamentarios y mítines. ¿Que Aragón se merece eso? Pues por supuesto, tal y cual, sin olvidar que ahora mismo, además de Ayuso y el resto de los 14 varones que presiden las comunidades autónomas, entre ellos destaca el presidente aragonés, Jorge Azcón, pues que ha decidido enfrentarse al Leviatán a cuerpo gentil, de modo que ojalá la Pilarica obre el milagro en Moncloa, pero me temo lo peor. 8:46 minutos de la mañana, ya que estamos en el terreno de la política, viene del viernes, pero tenemos que comentarlo también, evidentemente. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, pidió disculpas por la grabación y la difusión el jueves de su conversación con el ministro Félix Bolaños antes de la sectorial de Justicia. Una grabación del momento en el que Nolasco le entrega el informe del Consejo Consultivo que avala la presentación del recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Recuerdo que se difundió un audio desde el equipo de prensa de Nolasco. Nolasco dice que él no dio la orden de grabar y de difundir esa conversación y que tomará medidas, pero de todas formas quería aclarar que... Yo no di orden para que se difundiera ese audio, así que voy a tomar medidas con mi equipo de prensa y por tanto pido disculpas porque no ha sido lo que yo quería hacer, que era difundir o enviar ese audio. Pero hay que aclarar una cosa, no era una conversación privada, esa conversación es pública y la oyeron todos ustedes. Sí, por supuesto, si se ha ofendido y él no quería hacer declaraciones sobre ese tema y por tanto si le ha parecido mal que se difundiera, pues yo pido disculpas. Disculpas que aceptaba el ministro, que se reunía en Zaragoza con el delegado del Gobierno en Aragón, aunque el ministro instaba a Nolasco a que en vez de polemizar trabaje por los ciudadanos. Frente a los ultras que están todo el día en la patochada del día, en la polémica del día, y en que se hable de cualquier cosa menos de lo incompetentes que son en su gobierno. Sí, creo que esta mañana lo ha hecho de manera pública, por supuesto, si me pide disculpas yo las acepto, pero yo agradecería a los gobernantes ultras que en lugar de en la patochada del día estuvieran en gobernar en beneficio de los ciudadanos. Desde la oposición, desde los grupos de izquierda, piden el cese de Nolasco por la difusión de esa grabación. ¿Qué os ha parecido este capítulo? Juan David, empiezo por ti. Bueno, yo nunca reprocharé que un político pida disculpas, porque eso no suele ser habitual y porque me parece fundamental para que la moral sea la base de la política y la búsqueda del bien público o del bien común también sean las reglas de juego. Una vez dicho esto, a mí hay cuestiones que me parecen curiosas, ¿no? Es decir, grabas una conversación, pero para que no se difunda. Pues bueno, no lo entiendo. Yo creo que estamos viviendo épocas en las que de alguna manera hay un estilo de marketing político que es el de la provocación deliberada del escándalo. Y eso es transversal a todo el espectro ideológico. No vamos a atribuirlo solo a una de las corrientes. Entonces, esto pues garantiza cierta visibilidad constante, es decir, es el tema del día o el tema de la semana, pero es una visibilidad que es fugaz, que caduca pronto, que moviliza emociones, pero que a la vez erosiona la confianza en los partidos y en los representantes políticos. Así que, bueno, pues de aquí hasta la siguiente provocación escandalosa. Bueno, España es un país que venimos de una tradición sobre espías, grabaciones y asuntos policíacos de lo más llamativa. Tenemos a Mortadelo y Filemón, evidentemente. Tenemos también al señor Villarejo. Y parece que ahora tenemos al señor Nolasco. A mí me fascina el hecho de que diga que la grabación se difundió por error. Pero ¿para qué grabas? En un momento en el que estás con la máxima autoridad del Estado respondiendo hacia ti o por lo menos encontrándose contigo. Yo creo que tiene que haber cierto talante, cierta cordialidad. Yo, Javier, ¿cuántas veces me has escuchado a mí hablar no tanto del fondo sino de las formas? Porque si en política se pierde la ética, se pierde la decencia, se pierde al final el tener un trato, bueno, pues cordial, correcto, con una persona, aunque discrepes en el Parlamento o en una tertulia, todo lo que consideres, que menos que tener un respeto hacia aquella persona, ¿no?
Yo sinceramente, bueno, bien, puedo entender las disculpas, se agradecen las disculpas porque es verdad que nunca la clase política suele tener esta condescendencia con aquel al que se ha insultado o agraviado, o por lo menos con los electores, pero yo sinceramente no me lo creo, no termino de creérmelo, y si ha habido un error por parte de su equipo de comunicación, pues es un error prácticamente de novato, o alguien ha tenido que dar la directriz para que se difunda ese audio, sobre todo porque al final hay que entender muchas veces el contexto y qué es lo que precede al personaje o a la persona, ¿no? Y evidentemente bien sabemos que en los últimos meses el vicepresidente Nolasco ha estado más quizá en el show mediático político, rompiendo el Corán hace pocas semanas. Ahora está intentando grabar al ministro de la Presidencia, bueno, una grabación que no sé si es para consumo personal, interno o para qué, pero por lo menos no es, ni mucho menos es buena educación. Y yo creo que esto al final lo que hace es denota, uno, el talante político de aquel que lo hace, y lo segundo, poco a poco va erosionando, como decía, la ética, el formalismo, la educación. Al final puedes discrepar lo que consideres con cualquier adversario político, pero no deja de ser la máxima autoridad del Estado ese día que está presente en Aragón para asuntos que yo creo que tienen especial relevancia. Es más, el señor Nolasco iba a entregarle el informe técnico que avala por qué Aragón puede estar en contra de la amnistía y por qué puede plantear un recurso al Tribunal Constitucional. Creo que ese planteamiento es mucho más correcto y concreto para poder exponer una decisión política de la cual el gobierno de Aragón está en contra. Pero ya de por sí, al hacer ese show mediático y político, le quita razones, le resta todas las razones para que el gobierno de Aragón, y principalmente el vicepresidente, pueda tener, o por lo menos un argumento que podemos estar incluso a favor o en contra, pero por lo menos escucharle. Graciano, y ahora vuelvo con Juan David, que creo que quería apuntar algo más. Graciano. Una pequeña precisión al interviniente anterior al mío, que ha repetido 2 veces que el ministro era la máxima autoridad del Estado en Aragón. No, señor. Es el presidente de la comunidad autónoma. Está claro. Bueno, pero sin más. Pero me has entendido, Graciano, lo que quería decir. Como no, y lo digo con cariño, digo a efectos de que no te tomen el número cambiado los oyentes. Yendo al fondo del asunto, estas gilipolleces son las que permiten a la poderosísima brunete mediática pro-gubernamental arremeter contra los partidos de oposición. Es una chiquillada, una estupidez a las que también nos vemos en Baleares recientemente, aunque no tiene ese cariz y tal. Y todo eso pues permite que las televisiones perfectamente descriptibles dediquen 45 minutos que dedicaron ayer a este episodio ridículo, pero que no lo practica. Yo no conozco al señor Nolasco, no lo practica solo él, lo practican mucha gente y nos conduciría a la melancolía el repetir las ocasiones que este ya veterano periodista, digamos, ha conocido. Esto de el gran Pitagorín, que le llaman así, por su capacidad de estudio, del ministro Bolaños, ¿qué se refiere con esto de ultra? ¿Se está refiriendo a Puigdemont? ¿Se está refiriendo a Junqueras? ¿Se está refiriendo a Bildu? ¿Se está refiriendo a Podemos? ¿O se está refiriendo a Sumar? Hombre, o quizás se esté refiriendo a Felipe González, o a Alfonso Guerra, o a Emiliano García Paje, o a Javier Lambán. Seguramente están en ese tipo de cosas. Evidentemente hay una cosa. Desde el 2015, los extremos han engordado. Lamentablemente, por aquella crisis económica que dejó Zapatero brutal y que el Rajoy impidió el rescate, que hubiera supuesto pues perder 30 años de la vida, pero luego el señor Rajoy pues no quiso enterarse de nada político y la prueba es que le echaron con una sentencia fake el 1 de junio, hace 6 años, el 1 de junio del 2018. Este tipo de exabruptos y estupideces viene un poco a recordar que también los extremos han crecido en España cuando se rompieron, después de 35 años de gran éxito, como bienes de Estado,
la unidad del centro izquierda y la unidad del centro derecha. Y estamos en eso, ese es el problema. Entonces han llegado gente subidos en un caballo blanco, con una capa blanca, que se creen que son o Don Pelayo o el Cid Campeador. Y en esas estamos, ¿no? Lo que vuelvo a repetir es que cuando vi ayer 45 minutos arremetiendo contra este tema, que es arremetible, pero que deja la imagen de Aragón, parece que ahí todos son fachosfera, todos son ultras, todos son gente sin razón, sin sentido, pues a veces uno tiene la tentación de pensar y concluir que en política están los últimos de la fila. Yo en eso, pues básicamente por no continuar un poco con la misma... o sea, en general coincido con algunas de las cuestiones que han dicho mis contertulios. Yo venía pensando que creo que la ciudadanía está por encima de este tipo de siempre, debates. desde 1492, los españoles han estado por encima. Desde 1492, que ha llovido, ¿eh? Sí, sí. Y se ha desbordado el Ebro unas cuantas veces. Fundamentalmente porque cuando observamos, digamos, los espacios públicos, el espacio de la convivencia, el debate ciudadano, digamos que en general lo que nos permite convivir, que es mucho más allá que coexistir, es también un ejercicio de autocontención. Es decir, no podemos estar diciendo todo lo que pensamos, aunque muchas veces pensemos de manera impulsiva y de manera pasional, pero esa contención es la que garantiza la convivencia, es la que garantiza que no seamos gobernados por nuestras pasiones. Pero lo que me sorprende es que las formas de hacer política parece ser que han girado de tal manera que liberar esas pasiones, que dejarse llevar por respuestas instintivas, está siendo valorado socialmente. Entonces, sí, ahí existe esa paradoja de la ciudadanía está por encima, pero a la vez escuchamos o alabamos este tipo de comportamientos y tienen ese protagonismo mediático que señalabas antes, Graciano. Entonces, bueno, sí, pues es para la reflexión. Sí. Permítame un segundito, digamos, para no ilustrar, que yo no estoy para ilustrar a nadie, sino para recordar, remember, a nuestros oyentes, que son muchos ahí en Aragón, que eso se rompe en el 2015. Se rompe. Fueron 36 años de milagro político y económico del país, plenamente insertado en el mundo libre, en la Unión Europea. Y eso se rompe cuando llegan los extremismos, básicamente de la extrema izquierda. Porque claro, es decir, es que estoy recordando la casa de Soraya Sáez de Santa María, estoy recordando la casa con escraches de González Pons en Valencia, que tuvo que cambiar de casa. Estoy recordando el escrache a Cristina Cifuentes y tantos y tantos. Eso no había ocurrido nunca. Y había, al final de los 14 años de Felipe González, hubo grandes debates en el Parlamento, y fuertes y serios, pero era otra cosa. Era otra cosa. Y además, voy a añadir y termino. Sí. Se ha roto también un pacto no escrito en un elemento que fue clave en el milagro de la transición y la consolidación de la democracia. El pacto entre los periodistas, los editores y la prensa en general, de los medios de comunicación, de ir a lo que interesaba a la gente, no a meterse y a señalar con el dedo ad hominem a gente que no piensa como o escribe como tú. Nos queda 1 minuto y medio para que lleguemos a las 9 de la mañana. A ver si tenemos tiempo de comentarlo luego en la segunda parte de la tertulia, pero en fin, para la segunda parte comentamos la intervención con creación de parque de vivienda en municipios especialmente turísticos. Comentamos también todo lo relacionado con la conciliación, los malabares que a partir de hoy tienen que hacer las familias, y no sé si tendremos tiempo para comentar la visita, la tournée de Milei, tanto por España como también por Alemania. ¿Qué os ha parecido, Juan David? Bueno, me sorprendió que con lo que le gustan los medios no hiciera declaraciones después del encuentro con Olaf Scholz. Digamos, a mí me descoloca el personaje, porque de alguna manera roza la frontera o atraviesa, o no hay frontera entre lo personal y lo público. Es decir, es un personaje público que representa un país, pero aquí no hizo ninguna visita institucional, sin embargo allí sí, pero luego no hace declaraciones. Entonces, claro, tiene que ver con lo que hablábamos con la ruptura de las reglas de juego
juego en el ámbito político y de las reglas de comunicación. Entonces, cuando hay alguien que rompe las reglas, cuesta mucho, de alguna manera, pues poder ubicar un nuevo paradigma para comprenderlo. Entonces, bueno, pues yo creo que deja un poco como después del paso de un tornado, ¿no? El decir, bueno, vamos a encontrar las piezas que han quedado removidas después de este vendaval. Entonces, yo aún estoy recolocando las piezas para poder decir algo sensato. Ahora seguimos con la tertulia, ahora seguimos con Juan David Gómez Quintero, con Álvaro Sierra y con Graciano Palomo. Son las 9 de la mañana. Así que, como siempre, actualizamos información. Ahora mismo, ¿dónde tenemos puesta la mirada, Eva? Pues en el arranque de semana, con 2 reuniones clave para avanzar en la candidatura de Aragón para ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, una candidatura que ya está muy avanzada en previsión de que el Gobierno central publique en breve esa convocatoria. El Gobierno de Aragón cree que nuestra comunidad se ha convertido en un referente en tema sanitario, y hoy aquí en Aragón Radio la directora general de Salud Pública, Nuria Gallán, ha explicado que llevan desde finales del año pasado trabajando en toda la documentación, aunque todavía queda por definir la ubicación para la que se baraja la zona de la Expo o el Instituto de Salud Pública de Zaragoza. Gallán ha destacado los puntos fuertes de nuestra comunidad. Que te traigan una sede de una agencia del Estado a tu comunidad supone que te ponen más en el mapa, que tienes una relevancia en ese tema, que asumes un liderazgo de alguna forma. Entonces, en salud pública nosotros ya tenemos muchos elementos para ser un referente nacional e incluso europeo. Tenemos el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, el Departamento de Sanidad y todo un conjunto de 2 universidades, institutos de investigación, grupos de investigación muy potentes. Y hoy en Zaragoza capital, la farmacéutica Novaltia pondrá la primera piedra del que será el primer centro logístico con 0 emisiones de Europa. Lucía Peralta, buenos días. Buenos días. El acto será en el polígono Puerta Norte a las 6 de esta tarde, y en él participarán el presidente aragonés Jorge Azcón y los consejeros Octavio López y José Luis Bancalero. En un terreno de 20.000 metros cuadrados se construirá un almacén de 16.000 metros cuadrados con más de 14 metros de altura y automatizado al 100%. En este espacio se trabajará con un sistema de drones. El objetivo es que en un futuro puedan transportar medicamentos a localidades del medio rural que no dispongan de farmacias. Tecnológicamente está todo preparado, pero falta la legislación para que esto pueda ser posible. El almacén de Novaltia podría estar listo para la primavera de 2026. Y el Ayuntamiento de Huesca celebra hoy un nuevo pleno ordinario con varios temas encima de la mesa. Carlos Pérez, buenos días. Buenos días, Evas. Entre ellos destaca el uso del antiguo seminario, en el que la alcaldesa Lorena Arduna anunció que se pretende construir un parador nacional. De sobra has conocido los buenos usos, ¿no? Y cuando existe un parador en una ciudad, lo que significa para la propia ciudad, y ahí sí que iría un poco en colindancia con nuestra ambición turística. También se lleva al pleno la propuesta de Vox del evento sustituto del Festival de Periferias del próximo mes de octubre. Se trata de Oscar Groups, un evento multidisciplinar dirigido a los jóvenes de entre 14 y 25 años. Además, otro punto del día será la proposición del PSOE para renovar la pista deportiva de Martínez Velasco como paso previo a la reforma integral de la vía, que representa el principal acceso a la ciudad desde la autovía de Zaragoza. Y arranca la semana con la vista puesta en el viernes en Teruel, donde comienzan las fiestas y siguen presentándose nuevas actividades. Eva Lázaro. Desde la Concejalía de Fiestas se presentarán las actuaciones gratuitas que cada noche tendrán lugar en la Plaza del Torico, en cuyo escenario se da espacio a grupos y cantantes turolenses, unos conciertos que tendrán lugar hasta el día antes de que empiece la vaquilla en la llamada Semana de Ferias. Y precisamente para los días más esperados, este año se pone en marcha un servicio de dinamizadores que sustituye a la barra sin alcohol. Se trata de un grupo que irá informando a los jóvenes y mayores del consumo responsable de alcohol en unas fiestas en las que se suelen cometer excesos. Y vamos con el deporte. La selección española cierra esta noche la fase de grupos ante Albania con los deberes hechos. Carlos Ciria, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. La victoria ante Italia le permite al combinado español llegar a esta última cita de la fase de grupos con tranquilidad, por lo que se espera que Luis de la Fuente, el seleccionador, haga varios cambios en el once inicial. No estarán Rodri, que cumple sanción por acumulación de tarjetas, ni tampoco Nacho ni Ayoce Pérez, que arrastran molestias físicas. El partido a las 9 de la noche y con un ojo puesto también en lo que suceda en el Italia-Croacia, que se juega a esa misma hora y que decidirá las posiciones del grupo. Por otro lado, el Club Deportivo Cuarte terminó ayer la temporada de la peor manera posible, con derrota en la tanda de penaltis y por lo tanto sin ver cumplido su sueño de estar en Segunda Federación. Empató a 0 ante el Laredo en el tiempo reglamentario, las tablas se mantuvieron en la prórroga y al final la lotería cayó del lado cántabro, que estuvo más fino desde los 11 metros. Ayer también fue un gran día para el español, que selló su regreso a Primera División con 2 tantos de Javi Poada ante el Real
al Oviedo, y por su parte el Córdoba también celebró su vuelta a Segunda División al derrotar por 2-1 al Barça Athletic. Y echamos un vistazo también a la previsión del tiempo para las próximas horas. Luismi Pérez. Buenos días. Esta jornada de San Juan que viene con un tiempo bastante tranquilo. Sí que esta mañana se han formado algunas nubes bajas que todavía de hecho tenemos, especialmente en los valles de Teruel, del sur de Huesca, cerca del Jalón, esas nubes más bajas que poco a poco se van a ir disipando. De hecho, a partir de mediodía el sol va a ser muy dominante en gran parte de la comunidad, solamente en el sur de Teruel, en las sierras de Gúdar-Jabalambre básicamente. Esta tarde habrá algunos nubarrones con también alguna lluvia, poca cosa, algún chaparrón más bien. Y hoy empieza a subir la temperatura. Ya tenemos valores previstos esta tarde entre los 28 y 32 grados que vamos a alcanzar, por ejemplo, en la capital aragonesa, esos 32. Y atención, porque los próximos días cada vez hará más calor. Entre el miércoles y el viernes no será raro que ya estemos rozando los 40 grados cerca del Ebro. Estaremos muy pendientes de ello. Y en cuanto a las carreteras, vemos si hay alguna complicación. de GT, Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico irregular en la provincia de Huesca. Precaución si van a circular a esta hora por la A23 a la altura de Almudévar en dirección norte en sentido Jaca. También circulación irregular por obras de mejora en 2 puntos de la A23 en la provincia de Zaragoza, en Cariñena y Paniza, pero también en la provincia de Teruel, en Villaquemado, en ambos sentidos. En el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en Buenos Días Aragón con Juan David Gómez Quintero, con Graciano Palomo y con Álvaro Sierra. Vamos a abordar ahora un asunto que yo creo que también es interesante. Vamos a hablar de vivienda y en concreto de vivienda para trabajadores en municipios turísticos. Venimos diciendo que esto es un problema muy serio. La semana la cerramos con el anuncio del presidente Azcón de que se van a poner a disposición de trabajadores unas 400 viviendas en los municipios, esperanza, vamos a decir, más turísticos de la comunidad, ¿no? Sí, todavía no se conocen todos los detalles de este plan. Lo que el presidente Azcón avanzó en la última sesión de las Cortes es una inversión de 55 millones de euros para poner en marcha cerca de 400 viviendas, en concreto en los 35 municipios más turísticos de Aragón. Se trata de dar así respuesta a los problemas en las zonas más tensionadas, sobre todo en el Alto Aragón, donde se han multiplicado las viviendas de uso turístico y en contraste apenas hay disponibilidad de vivienda para profesionales, ya sean profesores, médicos o personal para trabajar en las estaciones de esquí, solo por poner algunos ejemplos. Los datos más recientes: en Aragón hay más de 4.000 viviendas de uso turístico, son 300 más que antes de la pandemia. A falta de conocer detalles sobre cuáles serán las localidades en las que se habiliten esas viviendas, cuáles son las zonas, Esperanza, más tensionadas que hay ahora mismo en nuestra comunidad autónoma. Pues por provincias, en el caso de Zaragoza, la capital concentra la mayor parte de este tipo de viviendas, se superan ya las 700, son cerca de un 20% del total. En Aragón también la capital recoge la mayoría en el caso de Teruel, pero ya preocupa la situación en el Matarraña, en la frontera con la Comunidad Valenciana. Dos ejemplos significativos, lo hemos venido contando aquí en Aragón Radio. En Beceite y Albarracín hay más plazas hoteleras que habitantes. Si nos vamos a Huesca, el Pirineo y el Prepirineo son las zonas más tensionadas, con más viviendas turísticas aquí que en toda Navarra o La Rioja, para que nos hagamos una idea, y aquí destacan localidades como Benasques, Allende Gallego, Jaca, Sabiñánigo, Panticosa o Viescas. Gracias, Esperanza. Álvaro, venimos diciendo que esto es un problema serio, ¿no? Los municipios en los que los trabajadores no encuentran vivienda, no encuentran un techo. En fin, estuvimos comentando sin ir más lejos hacia el verano, si no recuerdo mal, pues eso, que había camareros durmiendo en autocaravanas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que este tema subyace dos ideas, ¿no? La primera de ellas es un tema de modelo de vivienda y de modelo turístico, que yo creo que es un tema más de largo recorrido y con muchas aristas, pero yo creo que lo principal, que es la segunda idea que subyace de este tema, es que no se puede permitir que haya trabajadores que de una manera digna se quieran ganar el pan y sean incapaces de encontrar una vivienda para poder por lo menos estar el tiempo que necesiten en ese trabajo, ¿no? Que tengan que estar durmiendo en autocaravanas. La realidad es tan simple como meterte en cualquier página de búsqueda de viviendas y ver que te cuesta por 50 metros cuadrados 900 euros en temporada alta en el Pirineo, cualquier vivienda. 50 metros cuadrados, 900 euros. Cuando bien sabemos que principalmente aquellos trabajadores que van de manera puntual durante, bueno, pues de manera estacional 5 o 6 meses al Pirineo son trabajadores del sector servicios que por las circunstancias de la renta media que hay en esos municipios, a duras penas pueden llegar a los 1.500 euros
de renta, ¿no? Por lo tanto, es insostenible poder vivir. Claro que se tienen que buscar de alguna forma, tienen que terminar durmiendo en autocaravanas, compartiendo piso casi en zulos para que puedan ahorrar algo y por lo menos el trabajo que ya de por sí necesitan esté en un entorno que la vivienda no es digna. Esto es una realidad. Yo creo que es un buen plan. Es verdad que hay que concretarlo. Lo que hizo el presidente Azcón fue lanzarlo a la oposición en el Parlamento la pasada semana, pero habrá que concretar, ver exactamente en qué lugares, si ha hablado con los municipios, si las decisiones de en qué municipios tienen que darse esas viviendas están avalados por datos técnicos en el que sí que dicen que hay una zona tensionada, y luego habrá que detallar bien cómo va a ser esa licitación. Quién van a ser aquellos que promuevan las viviendas, si va a ser una renta mínima pública o va a ser, de manera compensada, que el 75% quizá lo pague el trabajador y el otro 25% sea una ayuda adicional por parte del gobierno autonómico. Es decir, falta la letra pequeña. En principio suena bien la música, pero como todo siempre, hasta que no sepamos todos los detalles no podremos enjuiciar este plan. Sí, totalmente de acuerdo con Álvaro. Hay una cuestión que en el ámbito de la vivienda y los salarios se llama el estrés financiero hipotecario, es decir, de cuando se alcanzan unos porcentajes de los ingresos que van destinados a la vivienda. Cuando se supera entre el 40% hasta el 60% de los ingresos fruto del trabajo y se destinan a un solo gasto, que es el de la vivienda, se habla de estrés financiero o alto nivel de estrés financiero para las familias o para los trabajadores y las trabajadoras que asumen estos porcentajes. Claro, y se junta con lo que decías tú. Es decir, estamos en una tormenta perfecta, porque son un sector con bajos salarios, pero con unos costes de vivienda que superan incluso los costes de otras zonas. Por ejemplo, pensemos en trabajadores de sectores industriales o en trabajadores de otro tipo de sectores que no sean específicamente los núcleos turísticos. Eso nos lleva a una reflexión, y es que la medida está bien, pero efectivamente falta concreción, e incluso creo que habría que ampliarse mucho más, ¿no? Porque también eso va a deteriorar la calidad del propio servicio. Si trabajadores no descansan adecuadamente y sufren ese estrés financiero, no tienen unas condiciones, el servicio no es lo mismo. Entonces yo creo que hay que pensar en una perspectiva más amplia que tenga en cuenta incluso esos costes laborales indirectos, que tienen que ver también muchas veces con el transporte. ¿Por qué? Porque se buscan lugares con la vivienda más barata, pero eso aumenta los costes de transporte y el tiempo dedicado a desplazarse de un lugar a otro. Entonces, yo creo que hay que tomar, esas medidas completas, sumar el tema de la vivienda al transporte, y efectivamente creo que es una cuestión también del modelo que señalaba Álvaro. La vivienda, y hay una cosa que aprendimos todos en la economía básica cuando hacíamos alguna carrera como la mía de ciencias sociales, y es que habían dos conceptos: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la utilidad de un bien para satisfacer una necesidad, pero el valor de cambio es ese posibilidad monetaria que da por un bien. Pues lamentablemente en estos casos la vivienda prácticamente se ha revalorizado en cuanto al cambio, pero ese valor de uso, esa satisfacción de una necesidad vital que no es sustituible por otra, prácticamente se desvanece. Y ahí es donde tiene que intervenir el Estado para reconocer que tiene un valor, y es el valor de satisfacer una necesidad primaria de todas las personas. Graciano. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Qué ponencia has hecho tan formidable y clara. Lo digo sin coña, ¿eh? O sea, que lo has explicado perfectamente. Pero, en fin, yo quiero tirar por elevación, porque este problema de la vivienda no es solo de Aragón, ni de los pisos turísticos en Aragón. Esto es un tema de Estado en el que cuántas veces y cuántas viviendas ha prometido cada año el presidente del gobierno. Lo promete todos los años. Ha prometido 60.000, 120.000, 30.000, etcétera, etcétera. Y lo único que he visto que ha entregado ha sido el Ayuntamiento de Madrid, 450 en propiedad, baratísimas, obviamente no en la Castellana ni en la Moraleja. Pero ¿qué sucede? Que como estamos interesados, pues cómo van a interpretar los jueces la amnistía, qué dice la prensa libre de la corrupción del entorno monclovita, pues eso pues interesa poco, interesa más los ultras, la fachosfera, el Milei, en fin, todas estas corras. Hay miles y miles de millones de euros despilfarrados
cada presupuesto. Este año no tenemos, pero bueno, se ha continuado en auténticas mamandurrias, mientras un bien de Estado que lo garantiza la Constitución, y además es que en el sentido común, pues se deja y tal. Y a eso sencillamente no se puede llamar progresista. Aquí la cosa sobre todo es que el que hacemos, ¿no? Si se ha puesto sobre ¿qué la mesa, hacemos? Pues poner más un alojamiento hotelero y reconvertirlo, construir vivienda, aprovechar la que está, rehabilitarla. Pero vamos a ver, Javier, si los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el gobierno central están llenos de arquitectos, de ingenieros que saben perfectamente lo que hay que hacer. Porque es que el problema de Sánchez es que se cree que es más fuerte que el mercado. Todo su ley de vivienda, esta que presentó con la ARACA, es un fracaso absoluto. Es decir, no se puede ir... no se pueden poner puertas al campo. Y la vivienda está carísima, inasequible. ¿Por qué? Pues porque no hay vivienda, porque hay más demanda que oferta. Y le guste o no, lo diga Milei o no, es una realidad. Si tú construyes, y la cuarta potencia de Europa tiene capacidad para construir 100.000 viviendas cada año, como hizo el Pocero ahí en Aranjuez, es decir, y no lo haces porque estás interesado en otro tipo de cosas o solo recordar el tema cuando hay elecciones, pues digamos pasan estas cosas. Pero si cualquier ama de casa o amo, para que nadie me tome el número cambiado, cualquier ama de casa o amo de Aragón sabe cómo se soluciona, es lo mismo. Es igual que las cerezas. Si no hay cerezas, se ponen a 15 euros el kilo. Y si hay muchas cerezas, se ponen a €1,50. Pues estamos en las mismas. Porque esto de los apartamentos turísticos, que no es un tema que yo domine especialmente, pero aplico el mínimo sentido común, pasa lo mismo. Es decir, si tú haces una ley que penaliza a los pequeños y medianos ahorradores que están jubilados y que con mucho esfuerzo han pagado un pequeño apartamento en cualquier sitio, pues lógicamente se van al aperto turístico, entre otras cosas porque si el primer inquilino que tienen no les paga y es un que ocupa, aparte de los 500.000 ocupas que hay en España, pues se van a los apartamentos turísticos. Pero sí es de cajón. Te corto, Graciano, que tengo que ir también para cerrar con Álvaro y vamos con allá. Juan David, y vamos con un último asunto. Álvaro, ¿querías decir? Bueno, sí, estoy de acuerdo en que la vivienda en España tiene múltiples factores y muchos problemas, ¿no? Evidentemente hay un tema que a nadie se le escapa, que es un problema de oferta y excesiva demanda, ¿no? Pero eso sucede en aquellos municipios que tienen un término municipal ancho, que tiene un término municipal todavía por explotar y tiene un término municipal por dónde construir. Pero cuando hablamos del Pirineo, y también, por ejemplo, podemos hablar de términos municipales como San Sebastián, tienes un hándicap, y es que el terreno es limitante. Es que no puedes terminar de construir mucho más allá de lo que ya está construido porque la oferta ya es inexistente, porque entonces lo que estás haciendo es ya arramplar con el monte, ¿no? Y evidentemente tiene que tener unas connotaciones y unos limitantes, a mi juicio, exigentes cuando estamos hablando de un entorno natural y un entorno como el Pirineo, que es casi, bueno, pues nuestro Titanic, ¿no? Es algo que tenemos que enseñar constantemente. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Preguntabas, Javier. Se puede hacer vivienda pública que el promotor no sea de por sí público, pero sí ponga los condicionantes, sea un promotor privado, pero al término de una VPO o una VPA. ¿Qué podemos hacer? Rehabilitar también. Hay municipios en el Pirineo, por ejemplo en el Valle de Benasque, que evidentemente hay casas que se caen a pedazos. El gobierno puede, de una manera sencilla, como sucede en otros grandes municipios, puede rehabilitar y luego terminar por un derecho de cesión de la vivienda. Se puede plantear distintas fórmulas jurídicas que son más que asequibles por parte del consumidor, en este caso del comprador o del que va a ser alquilado, y también por parte del gobierno. Yo creo que fórmulas las hay. Ahora bien, hay que ver hasta qué punto es la voluntad política, si no deja ser más que un mero parche, un maquillaje estético, y se puede de alguna forma evitar ese estrés financiero. Ya no solamente el estrés financiero de aquellos que nos cuesta y les cuesta llegar a pagar una vivienda en un municipio del Pirineo aragonés o de zonas como el Matarraña, sino también a intentar limitar de alguna forma ese estrés turístico, porque llegaríamos a tal punto, que está sucediendo ya, en el que el turismo está expulsando a aquellos que son locales o son los que viven en las zonas. Sucede en áreas muy concretas de Baleares, sucede en Málaga. No queremos que suceda esto, por ejemplo, en términos municipales como Sallent de Gállego, Viescas o Jaca. 9:18 de la mañana. Y decíamos, un último asunto en esta tertulia de lunes, en esta tertulia con la que empezamos la semana, y es el nuevo escenario para los padres y también para los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera, por el inicio de las vacaciones escolares.
miles de familias vulnerables, y aquí hay muchos asuntos, pero miles de familias vulnerables van a tener la dificultad de dar de comer a diario literalmente a sus menores con el cierre de los comedores. Desde hace ya 11 años hay una ONG, Educo, que concede becas de comedor, ayudas que hasta el inicio del próximo curso, pues en fin, son esenciales para que entre comida en casa, porque recordamos que hay chavales que la principal comida del día, o prácticamente las comidas del día, las toman en el colegio. Ahora mismo en España, una de cada 3 niñas, 1 de cada 3 niños viven en riesgo de pobreza y de exclusión, y este verano 850.000 pequeños se quedan sin beca de comedor y por tanto sin esa comida completa que tienen en la escuela. Vamos a saludar a Macarena Céspedes, la directora de Incidencias e Investigación de esta entidad, de Educo. Hola, señora Céspedes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo funciona su sistema de becas? Cuéntenos. Pues mira, nosotros, Educo tiene un sistema de becas durante todo el curso escolar que trabajamos con colegios en todas las comunidades autónomas, completando las becas públicas que tienen los niños y niñas que más lo necesitan. El asunto es que cuando llega el verano, como bien has dicho, los coles cierran, el comedor escolar cierra y todos estos niños y niñas vulnerables se quedan en entornos o en contextos en los que tienen por delante 80 días muy largos, en los que probablemente no se vayan a ninguna parte, no puedan salir de sus casas, sus papás, sus mamás están trabajando y además son familias que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes y por lo tanto para llenar la nevera. Lo que ponemos en marcha ahora en verano son los campamentos de verano con más de 75 entidades en todo el territorio español con las que trabajamos y con los que intentamos pues que al menos tengan un espacio de protección, de ocio, de tiempo libre, de jugar, de divertirse y además garantizar esa comida que pierden una vez que el cole ha cerrado. La realidad, señora Céspedes, de muchos niños, ¿cuál va a ser este verano? Pues la realidad de muchos niños, de casi 2,7 millones de niños y niñas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España, será la de pasar, pues ya te digo, estos 2 meses y medio o casi 3 meses que nos quedan por delante hasta que volvamos al cole, probablemente en sus barrios, en sus casas, con sus papás y sus mamás trabajando. Muchas de estas personas tienen trabajos estacionarios y ahora es el momento en el que el sector servicios más demanda empleo. Muchos se quedarán solos en casa, comerán lo que quede en la nevera, que en ningún caso será lo más nutritivo probablemente, porque además la cesta de la compra ha aumentado muchísimo y eso lo sabemos todos. Y bueno, la situación de estos niños es que muchos pasarán muchas horas delante de pantallas, ya sea una televisión, un ordenador, una tablet, un teléfono, solos, con pocas relaciones, perdiendo la rutina de la que vienen en el colegio, con una alimentación que no será todo lo nutritiva que tiene que ser y que tendrá y todo esto tendrá un impacto cuando tengan que volver a reincorporarse a esa rutina de vuelta al cole y de volver a estudiar y de volver a estar con los compañeros. Entonces, nosotros lo que creemos es que esto no puede suceder y ponemos en marcha este programa. Pues Macarena Céspedes, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo, muy buenos días. Esta es una de las derivadas, digamos, del verano. Las dificultades desde el punto de vista nutritivo de muchos chavales que viven en familias que no tienen todos los recursos que sería deseable para ellos y para sus familias. Y luego la otra derivada es decíamos la de la conciliación, ¿no? Porque sin colegio, pues evidentemente las familias tienen más dificultad para conciliar. Esto lógicamente también con diferentes consecuencias en función pues de la robustez del entorno de la familia y de otros muchos condicionantes, como también la fortaleza económica, ¿no?, de esa familia, sin ir más lejos, que es algo muy evidente. Vamos a saludar a Ana Moracho, directora general de Política Educativa. Señora Moracho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos encantada. días. Y aquí tenemos que hablar evidentemente del Abierto por Vacaciones, el programa en el que se ofrecen algunas soluciones para los menores. ¿Cómo se organiza este año? ¿En qué va a consistir? Bueno, pues el programa pretende ayudar a la conciliación de las familias aragonesas en los periodos vacacionales, de manera que estos niños y niñas realizan actividades de ocio y de tiempo libre en los centros escolares. Todo ello pues en función de los proyectos que presentan los centros que lo solicitan. ¿Cuántas plazas este año? Pues tenemos, este año hay récord y tenemos 3.248 alumnos que se van a beneficiar de este programa. Ajá. Y que van a hacer, por ejemplo, además se trata de... Sí. ¿Qué actividades van a hacer, por ejemplo?
Pues las actividades dependen de los proyectos que han presentado y tenemos pues actividades de ocio y tiempo libre, deportivas, artísticas, musicales. Por otro lado, tenemos también actividades de contenido sociocultural o intercultural, con pues todo lo que tiene que ver con convivencia, con salud, consumo responsable. También tenemos actividades de animación a la lectura y de bibliotecas, hay actividades de tecnologías de la información, prácticas de idiomas, es decir, que hay mucha variedad y todo depende, repito, de cada centro que presenta un proyecto. Ajá. ¿Es suficiente el abierto por vacaciones? Bueno, pues nosotros creemos que es una posibilidad más. Además, cada vez tiene más demanda y, por lo tanto, pues sí que afectará a un número muy elevado de alumnos, junto, pues como ya hemos oído ahora, con otras propuestas de otras administraciones. Pues señora Moracho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también esta mañana. Un saludo. Gracias a vosotros. Estamos en la recta final, son 9:25, tenemos que ir todavía con la banda sonora del día, pero alguna reflexión rápida, Juan David. Sí, dos muy rápidas. La primera, la escolarización universal, obligatoria y gratuita procura igualar, pero cuando vienen las vacaciones, cuando vienen estos periodos, se evidencian las desigualdades, las diferencias. España, recordemos, lidera con Bulgaria y Rumanía los niveles más altos de pobreza infantil. Y esto viene siendo así desde hace unos años. Y esto precisamente, tanto el elemento nutritivo como el elemento, digamos, también de cuidados, de posibilidades de tener ese capital, tanto social, que es la red de cuidados, como económico para contratarlos, pues se hacen mucho más evidentes. Y la cuestión también, las desigualdades de género, no solo las económicas. Es decir, quienes más concilian y quienes más procuran hacer esfuerzos para sacar días de asuntos propios, para reducir jornadas, siguen siendo las mujeres, y en eso, pues bueno, hay que llamar la atención, sobre todo en estas épocas. 20-30 segundos nomás, Graciano, Álvaro, 20-30 segundos. Pues con los datos que hemos oído, 2.7 millones de niños en exclusión y 1 de cada 3 con 800.000 con problemas de vivienda. ¿De qué demonios estamos presumiendo? ¿De qué demonios presume Sánchez? Y 26, las 9, banda sonora del día, vamos allá, terminamos. Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y haz ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pone el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la saltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Ha elegido esta mañana Álvaro Sierra. Álvaro, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Canción muy sencilla, 23 de junio se llama, de Vetusta Morla. De hecho, tengo que decirte que creo que es la tercera vez que la pongo, porque creo que de manera reiterada durante los últimos 3 años me ha tocado poner esta canción el día como 23 hoy? O 24 de junio, sí. Así que siempre aciertas, Javier. Dicho esto, y tú siempre innovas. Totalmente, va a ver. Por lo que veo. Los clásicos y las buenas canciones no hay mucho que. Es muy bonita, que innovar. Es muy una bonita. canción preciosa. Sí, no la conocía. Bueno, 23 de junio, la noche de San Juan, la entrada del verano, del solsticio, una de las fiestas antiquísimas y que se celebran en todo el mundo. Eso también, de alguna forma, a pesar de los selfies y de la exaltación en la noche de ayer con las hogueras, nos hace reencontrarnos quizá a veces con lo más primigenio que somos el ser humano, ¿no? Que al final hay cosas tan básicas, hace milenios, de reencontrarse también con el sol naciente, con la noche más corta y el día más largo del año, y de alguna forma, bueno, una fiesta que es reconocida en todo el mundo, pagana, eso sí, a pesar de las religiones, pero que de alguna forma nos encuentra con la naturaleza, ¿no? y con el ser. Estaba poniendo una alarma para no pedírtela el año que viene. Tranquilo. Pues no me la pidas. Te la pondré, si no, otra vez. Hasta que vaya muy bien el lunes. Buena mañana. Álvaro, Graciano, Juan David, que vaya muy bien. Buena semana. Feliz día para todos los Juanes. Eso es. Felicidades para todos.
Incluido tú. Era a ver si caías. No, es que se me escapaba, ¿eh? Cada día te esperamos puntuales como siempre en No Llegues Tarde. De 5 a 7 y media, de lunes a viernes, tu cita con la actualidad en Aragón Radio. No Llegues Tarde, con Lorenzo Río y Ángela Puertolas. Entra en aragonradiopodcast.com y disfruta de nuestros contenidos, donde y cuando quieras. Comunidad Sonora. Nuestra agenda de conciertos. Tribuneros. 2 minutos de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más. Ágora. Para charlar de todo esto con la investigadora. Entra y sumérgete en un mundo repleto de podcasts en nuestra aplicación móvil o en aragonradiopodcast.com. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Under a pale blue sky, you never felt so cold. Another sleepless night, how could you ever let go? How do you recognize the dirty face of gold behind that crooked line where you never knew you'd go? Headed for the open door. Carlos Ciria, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Venga, abrimos una ventana al deporte. Menudo lunes tenemos por delante. Hay de todo hoy. Juega la selección española. Vamos a ver si ganamos. Aunque nos da igual, porque ya lo hemos hecho tan bien que es ya lo igual que da. tiene, es lo que tiene haber hecho los deberes. Ya da igual. Pero en fin, vamos a empezar por una mala noticia, porque lo peor del fin de semana es que el Cuarte, por desgracia, se quedó a las puertas de la segunda federación. Perdió en la tanda de penaltis ante el Laredo. Eso es despertarse de un sueño y de la manera más brusca, ¿no? En esa lotería de los penaltis, sin saber aprovechar además ese primer fallo que tuvo el Laredo en la tanda, y en líneas generales es que se cumplió lo previsto. Fue un partido igualado con empate a 0 que se extendió durante los 90 minutos reglamentarios más la media hora de la prórroga, y todo además es que pudo cambiar en el Ecuador de la segunda mitad si llega a valer ese tanto de Sergio Cota, del jugador del Cuarte, aunque el árbitro terminó anulándolo por un supuesto fuera de juego que hay que decir que fue muy protestado desde el banquillo local. El choque, ya lo conocen, se fue a los penaltis y el final, bueno, ya se sabe. El Laredo supo manejar mejor la presión y bueno, solo queda reconocer el ascenso del Laredo, y así lo hizo también el técnico del Cuarte, José Luis Loreto. Creo que éramos merecedores de pasar a segunda red, ellos también lo pensarían, pero yo creo que sinceramente el esfuerzo que hemos hecho hoy, yo creo que hemos sido un poco superiores durante el partido. Tengo que ver la jugada del gol que nos ha anulado, la jugada del penalti en la tanda de penalti, que no lo sé, pero bueno, al final es una pena. Y ese sentimiento de pena también se trasladó hacia el vestuario, ¿no? Ese sentimiento va en consonancia con las palabras de Loreto. Vamos a escuchar a Íñigo Pérez, el veterano jugador del Club Deportivo Cuarte. Muy dolidos, la verdad es que teníamos mucha ilusión, hemos llegado después de 11 meses de competición hasta el último paso, y la verdad es que lo de los penaltis es muy duro porque al final es injusto para el equipo que sea y nos hubiera gustado terminarlo en casa, pero Con este no ascenso del Cuarte, Javier, ya quedan finalmente integrados los 5 equipos aragoneses de la próxima temporada en segunda ref: Utebo, Deportivo Aragón, Unión Deportiva Barbastro, Club Deportivo Teruel y Sociedad Deportiva Egea. Una pena lo del Cuarte. Venga, ya que estás, vamos a hacer repaso de cómo quedan las principales categorías, Carlos. Un resumen muy rápido. La principal novedad fue la del Español, que ayer consolidó su ascenso a Primera División, por lo que los 3 equipos que suben a la Liga de las Estrellas son Leganés, Valladolid y
y el conjunto perico, mientras que los que bajaron, los 3 andaluces, Cádiz, Granada y Almería. Y en segunda se confirmó también ayer el ascenso del Córdoba a la categoría de plata, la del Málaga también el sábado, por lo que el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva de Huesca ya saben que se van a tener que enfrentar este año a Deportivo de La Coruña, Castellón, Córdoba y Málaga. Ajá, bueno, pues todo esto ayer. Vamos a hablar de lo que nos espera para hoy en el menú de la Eurocopa. Esta noche vuelve a jugar España, parece un partido más descafeinado, pero también tiene su importancia, ¿no, Carlos? Eso es el tercer y último partido de esta fase de grupos ante Albania. Lo que decimos parece un trámite en términos clasificatorios porque ha hecho España los deberes, pero también es una oportunidad para que jueguen jugadores que están contando con menos minutos en esta Eurocopa. Ya lo dijo Luis de la Fuente ayer, que habrá cambios, está por ver cuál será el 11, pero es seguro que no estarán Rodri por acumulación de tarjetas, ni Ayoce Pérez y Nacho, que arrastran problemas físicos. Ahora hay que decir también que Luis de la Fuente va a sacar un equipo, un gran equipo, para intentar sumar una nueva victoria ante Albania. Para este partido vamos a sacar el mejor equipo, el que entendemos que es el mejor equipo. Y como tenemos ciega confianza en los 26 jugadores que están aquí, os dije también que no me equivoco nunca. Si es que siempre que elegimos a un jugador tiene tantísimo nivel que es que todos tienen la posibilidad de jugar a altísimo nivel y son muy buenos todos, o sea que en ese sentido estoy muy tranquilo. Bueno, pues como dice Luis de la Fuente, son muy buenos todos. Veremos si cuenta con minutos también Jesús Navas, el veterano jugador de la selección, que ya sabe lo que es además ganar Mundial y Eurocopa, y ayer habló del buen inicio y el buen momento que está atravesando la selección española. No, las sensaciones la verdad que son muy buenas. Los 2 primeros partidos que hemos jugado jugando al fútbol increíble, disfrutando con el balón. Estamos en una idea de juego muy buena y sabemos que es difícil, que queda mucho por delante, pero tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando en la misma idea. Bueno, pues visto ya lo ocurrido sobre los terrenos de juego, vamos con temas de los despachos, del mercado. El Casademont Zaragoza, por ejemplo, ha renovado a uno de sus jugadores importantes. Y no un cualquiera, uno clave como es Trey Bell-Haynes, que va a seguir vistiendo por lo menos la temporada próxima la elástica rojilla, y eso es una noticia excelente para el equipo zaragozano, porque era uno de los deseos de la directiva y del cuerpo técnico. El canadiense, recordemos, fue el jugador mejor valorado de la plantilla la pasada campaña, con una media de 15 y promedió 13 puntos, 2,6 rebotes y 5 asistencias por partido. Así que Porfirio Fisac ya tiene a su director de orquesta perfecto, Javier. Y se esperan movimientos también en el Real Zaragoza y el Huesca. Eso es, por el momento lleva 2 fichajes, mejor dicho, Mario Soberón y el guardameta Joan Femenías, pero es que se esperan más movimientos esta semana. Pedro Domínguez, cuéntanos más, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Zaragoza comienza una semana en la que debe seguir dando forma a esa plantilla de la próxima temporada. De momento, esta semana pasada ya ha dado los primeros pasos con la ampliación de contrato de Adrián Liso y los fichajes de Mario Soberón para reforzar el ataque y de Joan Femenías en la portería. Precisamente este puesto es el que más inquilinos tiene a la espera de poder incorporar otro, el de Edgar Badía, con el que se negocia su vuelta tras estar cedido por el Elche. Con Puisán y Rebollo no se cuenta y hay que esperar también a la decisión que se tome con el capitán del equipo. Lleva ya 7 temporadas en el, Cristian Álvarez. Esta semana se va a seguir dando forma a esa plantilla a la espera del anuncio de Gori Gracia y de otros jugadores que llegarán para ocupar los puestos de otros jugadores que deben abandonar la plantilla. Gracias, Pedro. También va a ser una semana muy importante en las oficinas del Alcoraz, de la Sociedad Deportiva Huesca, ya que el Club Alto Aragonés por fin va a conocer el límite salarial de cara a la próxima temporada. Alex Castresana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Huesca entra en la semana decisiva. La entidad azulgrana tiene de plazo hasta el próximo domingo para que la ampliación de capital por parte de los grupos Pini y Costa sea una realidad, o por lo menos que el club se lo comunique a la Liga. Y es que el 30 de junio es la fecha límite establecida para dar a conocer el límite salarial de los clubes. A partir de entonces, el conjunto altaragonés ya sabrá en qué cantidad queda fijado exactamente su tope salarial y por lo tanto podrá acometer sus primeros movimientos. Se estima que la cantidad que aporten los grupos Pini y Costa esté en torno a los 7 millones de euros y que el techo salarial del club rondará los 6. Gracias, Alex. Pues ya es una buena noticia, teniendo en cuenta que el último límite salarial de esta última temporada rondaba los 4.600.000 euros. Ajá, pues sí. Para los que te hayan cogido empezado, hoy tarde aburrida. No hay fútbol tarde hasta aburrida las 9. Hasta las 9, eso hasta es. las 9. Y los dos a las 9. Ah, eso es. Italia-Croacia y España-Albania. Venga, gracias, Carlos. Un abrazo, Javier. Adiós. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?
¿Quién quiere que yo quiera lo que Hola, quiero? Pablo Redondo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pablo Redondo, que es nuestro sociólogo de cabecera, que nos acompaña cada lunes en esta sección que llamamos Deberías hablar más de esto. Vamos a hablar de que no todo es fútbol en el fútbol. Y en concreto, no todo es fútbol en la Eurocopa. Cosas que pasan fuera del terreno de juego. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Bueno, igual se deja entender algo. Kylian Mbappé en contra de los extremos, en contra de las ideas divisorias. Tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestro país y es una tarea importante. Eso es lo que dijo Kylian Mbappé hace unos días, cuando se conocieron los resultados de las elecciones europeas, de hecho, y sobre todo cuando se conoció que el presidente francés iba a adelantar las elecciones legislativas. Así que, Pablo, ¿te sorprendieron las declaraciones de Mbappé, ya no de un futbolista, de el futbolista, metiéndose en política? Sí, la verdad que no suele ser habitual ver a figuras como Mbappé, ¿no? Futbolistas que además son ídolos, o sea, son un referente en su país, ¿no? De hacer declaraciones políticas. La verdad que se sale un poco fuera de lo común y también por eso estamos hablando de esto, ¿no? Claro. Vamos, que decimos que Mbappé es el símbolo de la Francia plural, ¿no? Referente para los más jóvenes. Repercusión importante, por tanto, de estas palabras de Mbappé. Sí, un poco lo que se espera que con sus palabras pues tenga un efecto de movilización de la gente joven en Francia, también sobre todo de los jóvenes racializados, ¿no? Y bueno, pues un poco sus palabras están en busca de esa movilización, pues también por luchar contra la xenofobia, el racismo, ¿no? Y es un poco lo que, tal y como se está interpretando su intervención en política en esta campaña. Ajá. ¿Fueron unas palabras contundentes o no fueron unas palabras contundentes, Pablo? ¿Qué te parecieron? Hay mucha gente que ha dicho Mbappé se posiciona en contra de la extrema derecha, Mbappé se posiciona en contra de la ultraderecha. Mbappé realmente lo que dijo es en contra de los extremos, ¿no? No sé si... Claro, él directamente no critica a la extrema derecha o no va en contra, por ejemplo, de Marine Le Pen, como se han ido otros deportistas, ¿no? También en estos últimos días, sino que él habla de los extremos. Pero bueno, teniendo en cuenta cuál es el contexto en el que ha habido un auge muy importante de la extrema derecha en Europa y se espera que en las próximas elecciones pase lo mismo en Francia, a ver, por el contexto se entiende que se refiere a la extrema derecha, aunque él hable de los extremos para tratar de no posicionarse ideológicamente, pero en realidad todos sabemos a lo que se refiere. Sí, hubo un cierto lío porque, en fin, unas horas después de que Mbappé dijera esto, el portero de la selección española vino a decir que Mbappé no tenía que hablar de política porque los futbolistas tienen que hablar de fútbol y no de política. No sé si estás de acuerdo con esta mirada que defendía el portero de la selección española. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad, por suerte, que todo el mundo es libre de opinar de política y al final de lo que uno considere, ¿no? Sí que es cierto que no es habitual, pero bueno, tampoco veo que esté fuera de lugar, ¿no? Es decir, que no está mal que los futbolistas hablen de esto. No, igual que también lo hacen otros colectivos, pues los futbolistas también son ciudadanos de nuestros países, también votan, también tienen influencia sobre la gente y oye, pues ¿por qué no? Y además eso va a ayudar a movilizar a un sector que está desmovilizado políticamente, como es la gente joven, que hay mucho absentismo, que no van tanto a votar, pues bienvenido sea. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que hablen mucho, por ejemplo, los representantes del mundo de la cultura, pero no los del deporte. Sí, se suele vincular más en el mundo de la cultura, pues al final son artistas que también con sus obras de arte, pues los músicos con sus letras o los escritores, también estamos más acostumbrados a que en su propia obra, al fin y al cabo, en su propio trabajo, también expresen ideas políticas, ¿no? Y también uno ya sabe más o menos cada artista, pues un poco hacia cuál es su tendencia ideológica. Entonces por eso no nos sorprende que ellos se posicionen ideológicamente, porque están bastante metidos, ¿no? en política, en ese sentido. En cambio, los futbolistas pues no estamos acostumbrados a que hagan declaraciones más allá del terreno de juego, ¿no? Entonces por eso es que choca un poco. Pero bueno, no tiene por qué haber ningún problema con esto. ¿Esto de alguna manera puede ser una invitación, lo que ha hecho Mbappé, para que otros lo hagan también?
Sí, puede ser. Y bueno, también en nuestro país, por ejemplo, vemos que hay deportistas, por ejemplo, Borja Iglesias, ¿no? Que tanto lo queremos aquí en nuestra ciudad, se suele posicionar bastante también, por ejemplo, en contra de, a favor del colectivo LGTBI, se ha posicionado hace poco, también en defensa de Jennifer Hermoso, ¿no? O sea, hay deportistas que sí que son más reivindicativos en ese sentido. Luego hay algunos a los que les pasa factura. A Borja Iglesias se le ha criticado mucho, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. También se le ha aplaudido mucho. Sí, al final cuando te posicionas pues siempre vas a tener gente que esté a favor y gente que esté en contra, ¿no? Ahí es un poco donde está pues tal vez lo que decía el portero de la selección española, ¿sí? ¿no? De que claro, cuando tú representas a un equipo, claro, si en el momento en el que te mojas hacia un lado o hacia otro, pues pueden haber polémicas de que no todos tus aficionados estén de acuerdo con tus palabras. Pero bueno, al final... ¿A quién se dirige y a quién convence en unas declaraciones como estas de Mbappé? ¿A quién se dirige Mbappé, te refieres? Sí. Yo creo que sobre todo va enfocado a la gente joven, a la gente joven racializada en Francia, ¿no? Que pues al final se sienten excluidos de la sociedad francesa, no se ven representados por los políticos de su país. Y entonces hay un gran absentismo en esos colectivos. Y entonces yo creo que va enfocado sobre todo hacia ese colectivo. ¿Y es efectivo? No lo sabemos, es posible que sí. Pablo, claro, la gran pregunta, esos jóvenes a los que intenta convencer Mbappé están eligiendo de una forma mayoritaria justo la opción que Mbappé dice que no hay que elegir, ¿no? O una de las opciones que Mbappé dice que no hay que elegir. No te he entendido, perdona. No, claro, que Mbappé viene a decir no votéis a la extrema derecha. Hay muchos jóvenes que están votando a partidos que están en los extremos. Claro, sí. Por ejemplo, lo que nos indican los datos es que la extrema derecha ha tenido un gran auge gracias al apoyo de la gente joven, sobre todo de los hombres jóvenes. Pero claro, nos tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de hombres jóvenes estamos hablando de hombres jóvenes blancos, ¿no? Que esto en España no tenemos tanta diferenciación, pero en Francia, que sí que están muy marcadas esas diferencias étnicas, pues ahí es donde Mbappé lo que dice, bueno, pues lo que tenemos que hacer, invita a esa población racializada a que se movilice. No le dice vota uno, vota otro, no, dice vota en contra de este, ¿no? Vota en contra de los extremos. Entonces, bueno, un poco va en esa línea. Ajá. En fin, supongo que los sociólogos estaréis atentos, ¿no? Por supuesto. A ver qué impacto tiene este pronunciamiento de Mbappé. Siempre que hay elecciones, los sociólogos estamos en nuestra salsa. Bueno. ¿Alguna cosa más, Pablo? ¿Alguna reflexión más sobre este asunto? Nada. Aquí lo dejamos. Venga, pues aquí lo dejamos. Vamos con el contrainformativo en un minuto, 9:46 de la mañana. Creemos en nuestra cultura. Sigues en la sintonía de Aragón Radio y como siempre nosotros... Nuestra música. Nos sumaremos a la agenda de conciertos hoy por ser viernes. Nuestra literatura. Un festival literario que es una referencia ya. Nuestro cine. Dicen que las grandes personas son las que tienden puentes que otros cruzamos. Pues ese es uno de esos puentes que he cruzado gracias a Mauricio. Creemos en lo que creas. Te propongo hacer un recorrido por las 3 provincias aragonesas en busca de sus protagonistas. Aragón Radio. La radio que cree en ti. Cada martes a las 10 de la noche, Oregón Radio. Oregón Televisión, ahora en Aragón Radio. Con Marisol Aznar, Jorge Asín, David Angulo y todo el reparto de Oregón Radio. Los personajes, las canciones, las historias detrás de la cámara. Cada martes a las 10 de la noche, Oregón Radio. Y cuando quieras en Aragón Radio Podcast. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Muy buenos días. Javier de Sola. Hoy se inventó el penalti de Panenka. ¿Qué me dices? ¿Te gusta el penalti de Panenka? ¿Has tirado alguno en tu vida? Sí. He tirado muchos penaltis de Panenka. ¿Se te ha quedado el portero de pie? Con suerte desigual. A veces pasa también en el periodismo, ¿verdad? Que tiras un penalti de Panenka y el portero se te queda de pie. Sí. Lo que llevabas en la mente no sucede como tú lo habías pensado. Sí, yo en ese tipo de escenarios suelo decir siempre 10 en idea, 0 en ejecución. Claro, también es verdad. Es verdad. Pero en la cabeza... En la cabeza estaba perfecto. En la cabeza estaba perfecto. O sea, incluso después del momento, ya sea el lanzamiento del penalti en el sentido más literal de la expresión o como sea, incluso después se queda ese 10 en la idea.
Lo pasa Pero que en está la el cara cero no. de la ejecución, ¿no? Y se ve en la cara Sí, el cero de la ejecución. y en tu alrededor también se ve. Sigues creyendo, ¿no? Sí. Eso está bien. Sí, venga. sí. Bueno, habéis hablado de muchas cosas, como siempre, pero me hacéis poco caso y no habéis hablado de lo importante. ¿Me dejas que diga una cosa antes de que empieces Habla, con el contrainformativo? No, es que claro, es que no lo hemos dicho en toda la mañana. Queríamos esperar al momento más oportuno. Bien. Que es tu momento. Mi momento. Saldaña. Queríamos esperar al contrainformativo para presentarles. Claro, estamos comentando ahora que empiezan las vacaciones y empiezan también, en fin, pues periodos como por ejemplo el de prácticas. Y hoy nosotros damos la bienvenida a Lucía Carbonell, que es estudiante de periodismo y que va a estar con nosotros este verano. Hola Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, con muchas ganas de empezar. Acabo de terminar el segundo de carrera de periodismo aquí en la Universidad de Zaragoza. Sí. Y muchas ganas de conocer el periodismo desde este medio de comunicación que me gusta tanto. O sea, ¿te gusta la radio? Sí, empecé a escucharla desde el año pasado cuando empecé la carrera y muy contenta de empezar con vosotros a conocer la información. Venga, pues yo creo que Lucía va a aprender mucho de nosotros y yo creo que nosotros vamos a aprender mucho también de ella, ¿eh? Así que... Casi más 2 segundos, eso Sí, seamos honestos, vamos a aprender de ella. Seguramente sí. Entonces, bienvenida, Lucía, y a los oyentes, pues bueno, es una voz más a la que se van a ir acostumbrando estas próximas semanas, ¿eh? Les contará también las noticias, y participará en el programa, que estará también en el contrainformativo, en fin. Bueno. En las pujas es muy de majo Saldaña. eso, la verdad, Esperanza, es muy majo Escucha, eso, sí. Cuando se pone es majo. Escucha. ¿Cómo barrunta ya sus vacaciones también? Ya se le va notando. Dar unos días de tregua, Saldaña. ¿A quién? A Lucía. ¿Quién unos es días Lucía? de tregua. Ah, vale, bien. Unos días de tregua. Bueno, unos días. Y ya puedes empezar con tu contrainformativo. Sí, puedes empezar. Vetan al rey del hot dog del concurso por tener patrocinio vegano. ¿Qué daño está haciendo el veganismo? Los veganos, el otro día hablamos de una chica que había dejado al novio porque la había engañado con una pizza de pepperoni. Le pilló la matrícula y dijo: te has pedido una pizza de pepperoni en mi ausencia. Hemos roto. Pues hoy un tipo de estos que se comen 17 perritos calientes por minuto, 7,6 por minuto, 76 en 10 minutos, lo han echado del concurso de perritos calientes más famoso de Estados Unidos porque tiene un patrocinador vegano de estos que hacen perritos calientes veganos, que es como eso del tofu y esas cosas que nos va a llevar a la humanidad a la extinción. Pues esto ha pasado. Entonces el tipo se ha quedado sin poder competir después de ser vigente campeón. Imagínate, yo qué sé, que no dejan competir a Mbappé en la Eurocopa pues por llevar las botas de no sé qué marca. No está bien esto de Sola, no está bien, Ya. ¿sí o no? No, tal cual, tienes toda la razón. Tú eres del glotón, mundo. tú eres de los que se come Sí. perritos así. Y Esperanza, tú también tienes. Y mira qué cara está poniendo. ¿En qué alimento estás pensando? Confiesa. Pues yo estaba pensando en las salchipapas, que me gustan muchísimo. Sí. Es un producto gastronómico vagamente valorado para lo rico que es, y ahora en verano va a haber una tournée de salchipapas muy grande por la comunidad. Lo peor de todo es que lo dice sin vergüenza, ¿eh? Ninguna. Lo dice incluso orgullosa. Ninguna. Mira, se le dibuja una O sea, sonrisilla. sí, además tiene canción de Leticia Sabater, es que ya lo tenemos Lo todo. tiene todo este producto tenemos gastronómico. todo. Vamos a hablar ahora de una clínica de cirugía estética. Soy un hombre feo, soy un ser en extinción. No me admitieron ni en la legión, porque decía el sargento. ¿Habéis ido alguna vez al peluquero y os he cogido esas fotos infames y habéis dicho, déjamelo como este? O quiero un corte así. Esto es muy típico, ¿no? De las señoras mayores. Esas peluquerías del primer piso, como me gustan esas peluquerías que están en un primero. Pues entonces hay una clínica, ¿sí o no? Peluquerías de los primeros pisos, no de locales. Eso es lo que mola. Una clínica de cirugía estética se volvió muy famosa por sus fotos imposibles. El antes salía un abuelo ahí de 60 años y el después un tipo de 40. En Turquía ya sabemos que ponen pelo y están ahí, pero se han venido arriba, y esta clínica de cirugía estética se ha crecido y la verdad es que ha sido un escándalo. Los milagros en Lourdes, la verdad. Y ahí les han vacilado mucho, les han dicho, ¿qué pasa? ¿Que tenéis una máquina del tiempo? Y al final han tenido que rectificar por publicidad engañosa. Ya. Hombre, a ver. Se veía venir. Se veía venir, ¿no? Turquía, como lo ves en la Eurocopa de Sola, lo tengo como Equipazo. equipo revelación. Equipazo. Sí, no, muy bien. O sea, Juega muy bien. lo tengo ahí en la porra. Por cierto, te he empatado. No sé si te has fijado que estoy ahí. Lo sé. 11 puntos, ahí como le duele. Y ahora vamos a hablar, y ahora le voy a hacer una pregunta a Lucía. Prepárate, Lucía. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you. A ver, Lucía, ¿de quién eres fan? De así música mainstream. Pues me gusta un poco de todo. Dime un que sea chico, tiene que ser. Pues justamente el fin de semana pasado estuve en el concierto de Robe
de extremo duro. Vale, vamos Sí, bien, sí. vamos bien. Va muy vamos bien, va muy vamos bien, va muy bien. Entonces, imagínate que vas por la calle y ves a un tío que se parece a Robe. No me fijaría en él. ¿No te fijarías en No. él? No. No. No, No es o sea, Robe equivalente. es Robe. Pues es que fíjate, aquí hay una declaración. Esto lo que no me gusta son las edades de esta noticia, fijaos. Una chica de 40 años se ha casado con el doble de Ed Sheeran. Porque ella es muy fan de Ed Sheeran. Y no pudiendo tener el original, se ha ido a buscar la copia. A la que salió de la clínica de estética. Sí. Entonces, claro, la copia de Robe no me la quiero imaginar, ¿verdad? No lo hagas. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte. Entonces, se ha ido con un tío que es igual, pelirrojo, tirando a zanahorio, británico, muy así. Y entonces, como tiene trabajado el asunto de sí, hombre, es que una cosa es el pelirrojo. Ya te hemos oído, te hemos oído. Bueno, en mi clase había uno que le llamábamos Pichafire, pero eso ya es otro tema. Entonces, qué buena esa, ¿eh? Entonces, sí. Entonces, Esperanza entra en barrena, señores. Vamos es a un buen momento para recordar que el programa se emite también a través de YouTube. Sí. Esperanza y que vuelve, si ahora se van al YouTube de vuelve. Aragón Radio, van a ver a Esperanza muriendo en este momento. Bueno, entonces, si tiene un hijo, le ha hecho prometer que lo tiene que llamar Cherry, que no es como la Cherry Coke, sino como el hijo real. Esperanza sigue partiendo. El hijo real de Ed Sheeran. Ya. Entonces ya esto huele mal, porque el tío tiene 29, la mujer tiene 40. Y esto huele un poco a novela de Stephen King. El tío acaba descuartizado. Yo eso lo voy avanzando, ¿eh? Sí, no, a mí al principio me ha hecho gracia la noticia, pero ahora ya ha pasado, en fin, a preocuparme, ¿eh? Porque evidentemente quiere vivir una vida que no es la suya, claro, ¿no? Vamos, en fin, pobre mujer. Un Robe porque te encuentres por la calle tampoco, ¿eh? No. No, que no. Vamos, no me lo plantearía. Robe cada vez está hecho más como de... Así es un tipo que parece hecho como de arena. ¿Ah, sí? Sí, ¿no os habéis fijado? No. Más filosófico. Sí, exacto. Y ahora vamos a hablar de burros, porque aquí somos todos un poco burros, porque no hay por qué negarlo. Mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Había un burro en California. Qué bien empieza esto, parece un cuento infantil. Niños y niñas, había un burro en California. Bueno, había un burro en California que era de una familia. Las familias de California tienen cosas, tienen burros, tienen Ferraris, tienen lo que tienen. Hacen cosas. Y entonces el burro un día se dio a la fuga. La familia de California hacen cosas, declara Esperanza. Entonces el burro se dio a la fuga y desapareció. 5 años después, el burro es localizado. Tiene un nombre muy curioso, el burro, que se llama Diesel. Podía ser gasolina, iría más rápido, pero no, es un burro que va a su marcha. Sí, como los burros casi y siempre. apareció integradísimo en una manada de alces, no teniendo cuernos, pero lo querían mucho. Era uno más y era un alce más. ¿Qué os parece esto? Pues esta historia nos enternece, nos conecta con la naturaleza. Es un poco el libro de la selva esto, ¿no? Nos conecta, sí. Salvando las distancias. Salvando las selvas. Entonces luego ya cuando llegue Navidad, no sé si igual el burro tiene algún tipo de cometido. Porque claro, si los alces ya sabéis que en Navidad trabajan, ¿no? Pues el burro igual tiene ahí algo que hacer. El burro diésel. Esto daría para peli de... Sí, da para peli de estas. De DreamWorks, tipo Shrek, ¿no? Exacto, sí. Sí. ¿Qué más? Análisis. ¿Análisis y contexto? Sí. ¿O quieres otra noticia de sola? No, Vamos a hablar que no da tiempo, que siempre traen la coherencia. Sí. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Buenos días, buen lunes. La coherencia, por favor. Hoy en la cadera, ¿qué, Óscar? Dile algo a Esperanza que no está. Estoy. Sí, me he perdido el contexto, entonces no creo que lo que pueda aportar sea de interés. Yo te cuento que hasta la 1:30 vamos a fijarnos, entre otras cosas, en las nuevas carreras universitarias que nos van a hablar también de los empleos del futuro. Tenemos a Luz Gabás con sus historias con luz. Y atención, Alejo Stivel nos va a presentar hoy su biografía. Ojo como la ha titulado: Yo debería estar muerto. Enchufaste la guitarra en el amplificador, los micros encendidos, la luz ya se apagó, la gente está nerviosa y hay mucha excitación. 1, 2, 3, empecemos con el show, nena, es una invitación.
Hoy con nosotros Alejo Stivel y el nuevo disco de Ángel Petisme nos lo va a presentar aquí en La Cadiera a partir de las 12:20 de la mañana. Saldaña, a ver qué tal vas de memoria. Ay, Dios. ¿Tú te acuerdas cuál dijiste que era la pregunta que cualquier escritor odia que le hagan? ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Cómo surge la idea de este libro? Hazla. Sí. Hazla. A ver qué pasa. No le hagas un cómo surge escala Richter 8, es muy duro, es muy duro. Muy duro. Hombre, le podemos preguntar por el título del libro, Yo debería estar muerto. Yo creo que hay una respuesta eso sí con que jugo, tiene, ¿no? Ay, mi rica. Eso sí que tiene un cómo surgismo. Sí. De sola, hay que desterrar el cómo surge. Vale. Lucía, nunca preguntes cómo surge la idea de este libro a un escritor. Me lo apunto. Lección 1 del verano. Venga, ya ahí Vale, lo Juan Luis dejo. Saldaña. Y aquí lo dejamos, efectivamente. Nos vamos. Que vaya bien la Cadiera, Gracias. Óscar. Buen día a los tres. Esperanza, Juan Luis, Hasta Lucía. Mañana Adiós. repites, ¿no? Sí, Venga, repito. mañana otra vez. Hasta mañana. Lo llevamos en el alma, lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and Comienza el verano y con él llega el Festival de Verano de Farmavázquez. Te invitamos a un viaje único con tus cremas solares favoritas y navega entre promociones irresistibles y sorteos sorprendentes. Del 24 al 29 de junio descubre nuestros descuentos de hasta el 60% con tu tarjeta Farmavázquez. Es hora de brillar. Vive el verano de tus sueños en Farmavázquez. Que no te lo cuenten. Este verano iniciamos las obras del Plan Extraordinario de Carreteras. Renovamos 1.700 kilómetros de la red viaria autonómica y más de 50 carreteras. Con una inversión de 630 millones, mejoraremos la seguridad vial de nuestra comunidad autónoma. Trabajamos para modernizar Aragón. Gobierno de Aragón. Son las 10 de la mañana. Aragón Radio. Noticias.